Buenos días. Esta conseja hoy se llama El rey de la Almaña y el molinero. Dicen que es una conseja verdadera que pasó en 1750, 250 años ya pasó de esta conseja que hoy en día la contan del rey Frederick el segundo y el molinero. Un día el rey caminando está mirando un lugar cerca, en un lugar que se llama Potsdam. Se enamoró de la vista, se enamoró. Tornó al palacio, le está diciendo al ayudante, mira, me dijo, asenta, yo quiero, dicho, ¿te acuerdas que pasamos de un molino en un lugar cerca en Potsdam? Allá dijo, vate a mañana y mércame la tierra porque va a fraguar un palacio de enamorar allá. Seguro, majesté, seguro, dijo. Al día tomó el caballo solo, el ayudante, se fue a este lugar. Está mirando un molino de enamorar, molino Tajanat Ruach. Molinero se llama Filota. Chafteó la puerta, había un hombre aedado. Dijo, buenos días, señor, buenos días. ¿Cómo os puedo ayudar? Dijo, yo soy, dijo, el ayudante del rey, Frederick II. Ah, dijo el rey. Sí, ¿queréis entrar? Asenta, dice, ¿quieres una copa de agua? Una cosa, no, muy bueno. ¿Cómo os puedo ayudar? Dice, el rey quiere mercar esta tierra donde estás tú, donde está el molino, porque aquí va a fraguar un palacio de enamorar. Se enamoró de este lugar, se enamoró de la vista, este cadáver. Dice, señor, ¿dónde salió esto? Yo no estoy vendiendo que va a querer venir y a mercar la tierra mía. Dice, no, parece que no entendiste, señor. El rey quiere mercar esta tierra. No puedes ni pensar dos veces a quién le señor, no estás entendiendo. Yo no estoy vendiendo, si sea rey, que sea quien quiera que sea. No estoy vendiendo la tierra. Bucadar, este cadáver. No dicho mucho. Merci muy mucho, dicho, por tu tiempo. Bye, se fue. Lo vio el rey, dice, ¿qué hiciste con la tierra por el palacio que va a fraguar? No, dijo, el hombre no quiere vender la tierra. ¿Qué quiere decir no quiere vender? ¿Ya le dijiste que yo soy el rey de la Almaña? Sí, dijo, ya sabe, ya oyó de ti, ya sabe que sos el rey, que sos muy importante, que sos. Ama no quiere vender. Yo sabes cuando viene, vete mañana, viene habla con esta persona. Se fue, viene chafteó la puerta. Ah, buenos días, señor, te plació mucho, parece la vista que viniste o a mí. No sé que viniste a verme, un poco de agua. No, dijo, quiero hablar directo. El rey quiere esta tierra, escapó. Dijo que quedar que quiera el rey, ya te dice 20 veces. Y no va a trocar de idea. Esta tierra y este molino, yo soy el molinero, no la estoy vendiendo. Quien quiera que sea el rey o no sé qué. Tornó, esta vez el rey está en la birra, va a derrocar las paredes del palacio. Dijo, ¿sabes cuál? Vate con unos cuantos soldados arriba de los caballos y tráemelo a esta persona aquí al palacio. Esta vez se van de mañana muy temprano. Sí, dice, ¿cuál ha feito? Dice, cosa? No, dice, te vamos a llevar al palacio. Dice, sí, ma un punto. Dice, ¿cuál lo hice? No, dice, quiere verte al rey. Un punto, dice, espera un poco, tengo una cosa de escapar aquí. No puedo dejar todo irme, rey o no rey. Escapó lo que debía de hacer. Lo llevaron al palacio. Se abocó. Dijo, ¿sabes quién soy yo? Dijo, la verdad que no te vi de la cara nunca en ningún lugar, antes te va a conocer. Ama, cuando vinieron los soldados, y estoy viendo que estás sentado allá en una silla muy alta, parece, sí, sos el rey, dijo, Frederick el segundo, no sé cuál sea, yo soy uno del pueblo, o sea, Bocas, perdóname, dijo, Buirut. Dijo, óyeme, bueno, no va a hablar mucho. La tierra tuya, donde está el molino, la va a mercar, la quiero. Yo tengo
puedo pagar demasiado lo que es, señor rey. Ya sé que sos el rey, tienes mucha moneda, puedes mercar todo lo que quieres, ama la tierra mía no la estoy vendiendo, porque la tierra y el molino me la dejó mi padre Stan Gan Eden, y a él le dejó el padre Stan Gan Eden, y yo espero un día de dejarlo a mis criaturas, a mis hijos, y esto va a continuar. Ninguna moneda o fuerza en el mundo no va a hacer nada. Si quieres, mátame. Kadar. Y aparte de esto, dice, no os olvidéis que la justicia de este país se topa en Berlín, Alemania, Berlín. Los juzgadores pueden decidir, dice, si quieres llevarlo a Kadar lejos, ellos pueden decidir. Ninguno no es dicho más arriba de la justicia, ni rey, ni nada, ni el grande, ni el chico. La justicia decida todo. Y esto fue la verdad, que antes años estamos viendo una cosa muy interesante. No sabemos cuál afitó, pero creo que se fueron allá, hablaron o se desbachó el rey. Después de unos cuantos años, estamos viendo que el rey fraguó el palacio al lado del molino, al lado de la tierra de este hombre. Son vecinos. Y cada mañana, cuando sale a la huerta detrás, lo está viendo al molinero, que ahora ya lo conoce de cuando, le decía, Frederick, buenos días. ¿Quieres que traiga un pan fresco como cada día? Te vas a enamorar. Y el rey dijo, yo ahora cada de mañana me desperto con el huesmo de la justicia. Kadar hoy, me enamoré de este consejo y cada uno continuó su vida, pero quiere decir que ni la moneda ni nada puede mercar todo. No puedes mercar salud, no puedes mercar amor, cosas verdaderas. La moneda te ayuda para alcanzar unas cuantas cosas, pero no puede mercar todo. Lo más de las cosas, la moneda no puede mercar. Tengamos un día muy hermoso. Saludos de mí, del molinero y del rey Frederick II. Ya pasaron 250 años de mi consejo. Que tengas hermosos días. Saludos a todos. Donde vivo yo en Estambul. Besos a todos. Abrazos. Que tengas una semana buena. Tendremos jaberes buenos, de salud buena. Salud, yo siempre digo salud y moneda, más no tenemos menester de nada. Porque dentro de estas dos cosas hay todo. Salud y moneda, mano en mano. Buenos días, de Michael.